Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de inspiración. Hoy tenemos una historia que estoy seguro les va a encantar, algo que hemos estado esperando con muchísima expectativa y que finalmente está sucediendo, una historia que va más allá de la simple decoración y se adentra en el terreno de la amistad, la generosidad y la magia de transformar un espacio en un verdadero hogar. Vamos a hablar de Demet y de su increíble aventura, o más bien, de su labor de amor en la casa de Can, allá en la hermosa y vibrante Turquía. Y sí, lo han adivinado por el título, Demet volvió. Pero no se trata solo de una visita de regreso, es mucho más que eso. Estamos hablando de un antes y un después, de una transformación que roza lo milagroso, de un espacio que ha cobrado vida de una manera espectacular, emana calidez y refleja la esencia de quien lo habita. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribir y activar esa campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias, porque hoy, créanme, vamos a desvelar todos los detalles, a sumergirnos en cada rincón y a sentir la energía renovada de este lugar. Can, como muchos de ustedes saben, es un alma inquieta, un viajero empedernido, un explorador de horizontes que a menudo se encuentra recorriendo diferentes rincones del mundo, con su cámara capturando instantes y su espíritu absorbiendo la esencia de cada cultura. Y su casa en Turquía, ese refugio que él tanto aprecia, ese lienzo en blanco que guardaba recuerdos pero que quizás se sentía un poco olvidado por el paso del tiempo y la distancia, había estado esperando, casi en un suspiro, esa mano experta y ese corazón cálido que le devolvieran su esplendor. Aquí es donde entra en escena nuestra querida Demet, una persona con una visión increíble, un gusto exquisito que roza lo artístico y sobre todo, un corazón enorme, generoso y lleno de una pasión desbordante por crear belleza y bienestar. Ella se propuso la tarea de revivir ese espacio, de hacerlo brillar de nuevo, de convertirlo en el hogar acogedor, vibrante y lleno de alma que siempre debió ser. Y créanme, el resultado es simplemente asombroso, una obra maestra que trasciende la simple decoración. No se trata de una simple limpieza a fondo o de ordenar algunos muebles de forma superficial. Demet ha puesto su alma en cada rincón, en cada detalle, en cada elección, y eso se nota a leguas, se siente al entrar, se respira en el aire. Imaginemos la casa de Can. Un lugar con historia, sin duda, con la impronta de sus viajes, de sus experiencias, de sus sueños, pero quizás necesitado de ese toque fresco, de esa chispa de vida, de esa energía renovada que solo una intervención pensada y llena de cariño puede aportar. Demet llegó con una maleta llena de ideas, de bocetos, de planes meticulosamente pensados y, sobre todo, de esa chispa creativa que la caracteriza, esa habilidad innata para ver el potencial oculto en cada espacio y para insuflarle personalidad. No fue un trabajo fácil, ni mucho menos. Organizar, decorar, seleccionar cada elemento, desde la textura de una pared hasta el tipo de planta que adornaría un rincón, todo esto lleva tiempo, una dedicación inquebrantable y una paciencia infinita. Pero Demet, con su carácter perseverante, su ojo infalible para la estética y su amor por crear ambientes armónicos, se embarcó en este proyecto con una pasión contagiosa que sin duda inspiró a todos a su alrededor. Lo primero que seguramente hizo con esa minuciosidad que la define, fue un análisis exhaustivo de la casa. ¿Qué necesitaba más atención? ¿Qué espacios se sentían desaprovechados o carecían de funcionalidad? ¿Qué estilo se adaptaría mejor a la personalidad de Can, a su forma de vida, a sus gustos y al entorno turco, tan rico en tradición y belleza? Y una vez comprendido el lienzo, la magia comenzó a desplegarse. Estamos hablando de colores, de texturas, de iluminación, de la danza delicada entre la luz y la sombra. Piénsenlo, la luz en Turquía es algo especial, es cálida, dorada, envolvente, casi tangible. Demet seguramente supo aprovecharla al máximo, eligiendo tonos que la reflejaran y la amplificaran, creando ambientes luminosos y acogedores que invitan a la vida y a la relajación. Las paredes, por ejemplo. ¿Se imaginan los tonos que pudo haber elegido? Quizás optó por blancos rotos que brindan una sensación de amplitud y luminosidad, o tal vez se inclinó por colores tierra, tonos arena, ocres suaves, que evocan la naturaleza, la serenidad y la conexión con el paisaje turco. Y luego los detalles decorativos, esas pequeñas maravillas que marcan la diferencia. No estamos hablando de adornos al azar, de elementos puestos sin pensar. Estoy segura de que cada pieza, cada cuadro, cada objeto, ha sido elegido con un propósito, con una intención clara. Quizás Demet trajo consigo algunas de sus propias piezas, objetos que tienen en un significado especial,
o tal vez se aventuró en mercados locales, buscando tesoros escondidos, objetos con alma que cuentan historias, que respiran autenticidad y que añaden carácter al espacio. Esa es una de las cosas que más admiro de personas como Demet, su habilidad para mezclar lo personal con lo cultural, lo moderno con lo tradicional, creando un ambiente único, auténtico y profundamente personal. Y no nos olvidemos de los textiles, esos elementos que aportan calidez, textura y vida a cualquier espacio. Las alfombras turcas son famosas por su belleza inigualable, sus intrincados diseños y su calidad excepcional. ¿Habrá incorporado Demet algunas de estas maravillas, aportando ese toque de tradición y elegancia que tanto caracteriza a la artesanía turca? Posiblemente añadiendo calidez, color y un sentido de arraigo a los espacios. Los cojines, las cortinas, la ropa de cama, cada tejido contribuye a crear esa sensación de hogar, esa invitación a la comodidad y al descanso. Me imagino sofás mullidos cubiertos de cojines con patrones geométricos que evocan la arquitectura otomana, o diseños florales que recuerdan a los jardines turcos, y cortinas ligeras, de lino o algodón, que tamizan la luz del sol de la tarde creando un ambiente etéreo y acogedor. Los muebles también habrán pasado por un proceso de selección minucioso. Quizás algunos fueron restaurados dándoles una nueva vida, un aire moderno y funcional, respetando su historia pero adaptándolos a las necesidades actuales. O tal vez se trajeron piezas nuevas, cuidadosamente elegidas para complementar el estilo general, buscando ese equilibrio perfecto entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo contemporáneo, algo fundamental para crear un espacio interesante, con carácter y que no resulte monótono. ¿Y en la cocina? ¿Qué decir de la cocina? Es el corazón de la casa, el epicentro de la vida familiar, el lugar donde se comparten momentos, se crean deliciosos sabores y se forjan recuerdos. Demet seguro que se aseguró de que fuera un espacio funcional, práctico para el día a día, pero al mismo tiempo hermoso, inspirador y lleno de calidez. Quizás con azulejos de colores que evocan la cerámica tradicional turca, utensilios bien organizados, y esa sensación de calidez que invita a cocinar, a experimentar con nuevos sabores y a disfrutar de la buena compañía. Y luego está el exterior, ese espacio que complementa y expande la vida dentro de la casa. Si la casa de Khan tiene un jardín o un patio, me imagino que Demet también le habrá dedicado atención, transformándolo en un oasis de tranquilidad y disfrute. Un espacio para relajarse al aire libre, para sentir la brisa turca acariciando la piel, quizás con plantas aromáticas que llenen el aire de fragancias exquisitas, cómodos asientos donde poder leer un libro o simplemente contemplar el atardecer, y una iluminación ambiental que invite a pasar las noches bajo las estrellas, creando un ambiente mágico y romántico. La conexión entre el interior y el exterior es clave para crear un hogar completo, un refugio integral, y Demet, sin duda alguna, lo sabe y lo ha sabido implementar a la perfección. Pero más allá de los aspectos puramente estéticos, de la elección de colores o del estilo de los muebles, lo que realmente hace especial el trabajo de Demet, lo que eleva su labor a la categoría de arte, es el amor y la dedicación incondicional que ha puesto en cada detalle. No es solo arreglar una casa, es crear un hogar. Es pensar en Khan, en sus gustos, en sus necesidades, en sus sueños, y hacer que se sienta realmente a gusto, feliz y completamente él mismo en su propio espacio. Es ese toque personal, esa empatía profunda, esa conexión humana, lo que marca la diferencia entre un espacio decorado y un hogar que te abraza. Y ahora, la parte más emocionante, el clímax de esta historia, Demet volvió. O más bien, Khan regresó a su casa transformada. Imagino la llegada de Khan a su hogar, esa explosión de emociones al encontrarse con su refugio renovado. Esa sensación de sorpresa, de asombro, de alegría pura al ver cada rincón, cada detalle, cada cambio, y sentir la calidez, el cariño y la energía positiva que Demet ha infundido en cada centímetro. Es una historia que nos habla de amistad verdadera, de generosidad desinteresada y de la belleza profunda de cuidar los espacios que amamos y a las personas que nos importan. Es un testimonio del poder transformador de la amistad y de cómo un gesto de amor puede tener un impacto tan duradero. Creo que es fundamental destacar la magnitud de este gesto. Demet, con su tiempo, su talento y su inagotable energía creativa, ha regalado a Khan una nueva experiencia en su propio hogar. Ha convertido lo que quizás era un lugar de paso, un espacio funcional pero sin alma, en un santuario, un refugio de paz, de inspiración y de bienestar. Y esto nos recuerda, una vez más, la importancia vital de rodearnos de belleza, de crear ambientes que nos hagan sentir bien, que nos recarguen de energía, que nos inspiren y que reflejen nuestra propia esencia.
Podríamos seguir hablando de 1000 detalles más, de la elección de las plantas exóticas que llenan de vida cada estancia, de la disposición estratégica de las fotografías que guardan recuerdos imborrables, de los detalles sutiles, casi imperceptibles, que hacen que una casa se sienta verdaderamente como un hogar, un lugar donde el alma puede descansar. Demet ha logrado eso y mucho más. Ha tejido una atmósfera de armonía, de calidez y de bienestar, un reflejo genuino del alma de Can, embellecido y elevado por la visión, el talento y el corazón generoso de Demet. Ha creado un espacio que no solo es estéticamente agradable, sino que también nutre el espíritu. Y ahora, después de esta increíble y profunda transformación, Demet ha regresado, seguramente con la profunda satisfacción del trabajo bien hecho, con la alegría de haber creado algo tan hermoso y significativo, y con la certeza de haber fortalecido aún más los lazos de amistad. Esta historia no solo es inspiradora a nivel decorativo, a nivel de diseño de interiores, sino también y quizás, sobre todo, a nivel humano. Nos enseña el valor incalculable de la amistad, de la generosidad desinteresada y de cómo el arte de embellecer un espacio puede tener un impacto profundo y duradero en quienes lo habitan, transformando sus vidas y su forma de experimentar su propio hogar. Así que, recapitulando, hemos viajado con nuestra imaginación a la casa de Can en Turquía. Hemos sido testigos de la increíble y conmovedora labor de Demet, quien con su visión excepcional, su ojo artístico y su cariño incondicional ha logrado una transformación espectacular que roza lo milagroso. Hemos hablado de colores que acarician el alma, de texturas que invitan al tacto, de muebles que cuentan historias, de textiles que abrazan y sobre todo, del amor y la dedicación que ha puesto en cada diminuto detalle, convirtiendo cada elección en un acto de cariño. Y hemos celebrado con gran emoción el regreso de Demet, cuya obra ha devuelto la vida, la luz y la calidez a este refugio especial, transformándolo en un verdadero hogar. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla, que se hayan inspirado y que hayan sentido la magia que rodea este proyecto. Me encantaría saber qué les pareció, qué detalles les llamaron más la atención, qué elementos de la decoración les gustaron más o si ustedes también han tenido experiencias similares de transformar un espacio para alguien especial, un gesto que refleje el cariño y la amistad. Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y sus historias, porque cada una de ellas enriquece nuestra comunidad. Y si esta historia les ha inspirado, si les ha gustado, si han sentido la calidez y la belleza de este proyecto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, esa pequeña acción ayuda enormemente a nuestro canal a crecer y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman la decoración, que aprecian las historias de amistad verdadera o que tienen una debilidad por la rica cultura turca. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, porque tenemos muchas más historias fascinantes preparadas para ustedes. Gracias infinitas por acompañarme hoy, por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos muy pronto con más historias que los transportarán, los inspirarán y los conmoverán. Hasta la próxima.